La epidemiología representa un problema de salud pública a nivel mundial. Es la primera causa de muerte en menores de 45 años y en hombres. Es la tercera causa de muerte a nivel mundial, causando 1.6 millones de muertes por año y dejando discapacitados. En Colombia, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2012, se identificó en el género masculino el 67.8% entre edades de 18 a 35 años de edad. Este fue del estudio que yo había enviado. El mecanismo de trauma más frecuente en ese estudio estaba las caídas en el 37.3%, que corresponde a 6.794, seguido por la contusión y aplastamiento con un 11.6%, que es de 2.105. Lesiones por arma blanca con un 11.6% de 2.112. Lesiones de tránsito con un 10.5%, que serían 1.906. Y lesión por arma de fuego con un 8.2%, que serían 1.489. En cuanto a la localización de la anatomía, se encontró que el 28.1% de los pacientes presentó lesiones en miembros superiores y miembros inferiores, y miembros inferiores con un 20.4%. Serían 3.634. Lesiones múltiples, más de una localización anatómica, con un 18.2%, 3.250. Cara con un 10.5% de 1.875. Y lesiones en cabeza con un 8.2%, que serían 1.464. Y la mortalidad fue del 0.8% de 148 de los pacientes. 148 murieron en el servicio de emergencias. La mortalidad global fue del 2.5%, 444. También tengo aquí una epidemiología de niños, que fue la primera causa de muerte e incapacidad a niños mayores de 1 año. En el 80%, que fueron traumas secundarios a traumas cerrados, y que esos traumas cerrados fueron por agresiones, por patadas, por maltrato en los niños. Acá una cosa, y es que nos está contando la epidemiología, pero el artículo de los pacientes que estudió el artículo. Y ese artículo era de acá de Colombia, en Cali, donde se hizo una investigación en una institución que era pública y privada. Entonces, no es la epidemiología global. La global, como ustedes bien lo saben, es la principal causa de muerte en pacientes jóvenes. Es un problema de salud pública y puede ser multifactorial. Heridas por arma de fuego, pues en países donde la violencia abunda, pero en los países donde no tienen de pronto tantos problemas de seguridad, puede ser accidentes automovilísticos e incluso en personas con edad avanzada por caídas desde su propia altura. Para que una persona desarrolle un trauma craneoencefálico severo, un trauma en la cabeza con un Glasgow menor de 8, o sea, imposibilidad para defender la vida aérea, inconsciencia, coma o estupor, se necesita que se caiga la cabeza nada más de 1 metro al piso. Con eso es suficiente para generar un trauma craneoencefálico severo. ¿Qué más con respecto a eso? No vemos que Karina siga exponiendo, pero hay algo interesante, y es que nos mencionabas una clasificación sin explicarnos la de trauma cerrado y abierto, pero todavía no había contextualizado el grupo de eso. Es interesante si los contextualizas o más adelante. Bueno, en la fisiopatología, cuando se refiere a la fisiopatología, dice que hay algo muy característico, y es el síndrome de respuesta inflamatoria severa. ¿Cierto? Entonces vamos a ver, sistémica, pero es severa.
Que sea, pero se ve. Hay una fase inicial, ¿cierto? Esa fase inicial empieza con factores desencadenantes como patrones moleculares, ¿cierto? Esos patrones moleculares son externos y internos. Cuando hablamos de internos, estamos hablando de los DAM, que son ADN, ARN, ATP y las histonas. Entonces las voy a clasificar. El ADN y el ARN son solo material genético, ¿cierto? Y la ATP son moléculas que le dan energía a nuestro cuerpo. También son, y las histonas, que son las que moderan la inflamación y moderan el daño de los tejidos. Tranquila. Bueno, cuando todas estas moléculas se van al endotelio, ¿cierto? Hay una inflamación severa. Bueno, les había hablado de DAM y de PAM, ¿cierto? Falta PAM. PAM son las moléculas externas. Dentro de esas moléculas externas están las que son residuos de microorganismos como bacterias, virus y citocinas o sustancias. Bueno, dentro de esta inflamación existe la liberación de unos redactantes. Estos redactantes son el del fibrógeno, que es el que ayuda a regular el flujo, que evita con el factor 8 la hemorragia, y la PCR, que es la que detecta pues la inflamación que hay. Dentro de estas están las citoquinas, la histamina y la prostaglandina, que pueden causar un daño, una disfunción endotelial, activa la cascada inflamatoria, lo que puede llevar a un mal funcionamiento de los órganos, y eso puede ser reversible o irreversible. Bueno, ¿qué pasa cuando ya está activada esta cascada inflamatoria? Resulta que como esa inflamación está generalizada en todo el cuerpo, las bacterias, los virus y los parásitos aprovechan y ingresan al torrente sanguíneo y provocan una sepsis. Y cuando esa sepsis no está controlada, puede contribuir a un shock séptico. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los efectos de la hipoperfusión. Cuando hablamos de efectos de hipoperfusión, hay que tener en claro que hay dos órganos que se ven muy perjudicados en esto, y son los pulmones y el intestino. En el intestino, como el intestino requiere de mucha cantidad de líquido, entonces, ¿qué hace el cuerpo? Viene y hace retención de ese líquido para evitar algo secundario, que es la hipotensión. Y cuando hablamos de los pulmones, hablamos sobre déficit respiratorios, problemas torácicos. Acá, cuando hablamos de hipoperfusión, hablamos de falta de irrigación sanguínea. La sangre lleva el oxígeno, lleva la glucosa, genera
adenosín-trifosfato para generar energía para que estemos vivos. Cuando hay un politraumatismo grave, va a alterarse la perfusión. Y cuando Paisa dice líquidos, entonces es sangre. La sangre que el intestino requiere mucho flujo sanguíneo se va a ver disminuido por un efecto denominado flujo selectivo, ¿cierto? Si hay pérdida de sangre, los primeros que se privan de recibir sangre va a ser el intestino, para dárselo a órganos más importantes como el corazón, cerebro, riñones, que también sufren en gran parte, y lo que van a hacer los tejidos periféricos intestinos carecen de ese oxígeno, y por eso es que pueden darse algún fenómeno de isquemia mesentérica. Entonces tenemos una fase inicial de un trauma. Ese trauma, sea donde sea, puede generar liberación de interleuquinas y procesos inflamatorios que hace que usted se lesione en una sola parte, pero finalmente la inflamación es de todo el organismo y se puede aprovechar por microorganismos para dar una infección concomitante. Al mismo tiempo hay una hipoperfusión sistemática en casos moderados y severos, donde se va a ver comprometido órganos como los intestinos principalmente por el fenómeno del flujo selectivo. Y ya respuesta innata. ¿Qué es la respuesta innata? Bueno, con referente a lo que el profe también había dicho, hay algo también que tiene que ver mucho con el recuento de las plaquetas. Que esto, ¿qué pasa cuando hay un trauma severo, cierto? Entonces, ¿qué hace el cuerpo? Viene y recoge plaquetas. ¿Para qué? Porque como hay en esos traumas hay hemorragia, entonces ella hace una concentración específica de plaquetas ahí donde está ese trauma, donde está ese sangrado, ¿cierto? Entonces, en la sangre va a haber descenso de plaquetas, y el descenso de plaquetas nos da a nosotros hemorragia en los dientes y otras cosas. Gingival. Ahora, la respuesta innata. Los receptores del Hay ya mucho silencio. Bueno, nosotros tenemos unos receptores de conocimiento de patrones que son la sigla es PRR, ¿cierto? Pero los receptores son estos: receptores tipo TOL, receptores tipo NO, receptores RIG y receptores C, ¿cierto? Entonces, estos receptores que tenemos acá se van a adaptar a las moléculas que son de DAM y de PAM, ¿cierto? Donde ahí van a ser, ellas que van a hacer, detectar dónde están las bacterias, los virus, y qué van a hacer. Entonces le va a enviar esa información al sistema inmunitario, y él inmediatamente va a enviar pues la cascada como inflamatoria para ayudar a regular el cuerpo del organismo, ¿cierto? Entonces, esto se divide en tres fases. La primera fase se divide en un cambio en el metabolismo de leucocitos. Resulta y pasa que los leucocitos vienen y detectan y dicen, para esta cascada inflamatoria es porque tiene que haber como que algo muy, muy grande, ¿cierto? Entonces ellos no acuden al requerimiento de energía como ellos habitualmente lo hacen, sino que vienen y se van a la glucólisis. Hay un proceso que se llama glucólisis, que es donde ellos adquieren energía a través del azúcar y el oxígeno. Y entonces, ¿qué hace esa glucólisis? Cogen energía de manera más rápida y atacan las bacterias y los virus de manera más eficiente. Segundo, es la tormenta genómica, ¿cierto?
La tormenta genómica es, hagamos pues un ejemplo con referente a eso. Resulta y pasa que esta es la ciudad de Medellín, ¿cierto? Y que estos edificios son la energía del cuerpo, ¿cierto? Entonces, resulta y pasa que Medellín está acostumbrada a que de pronto haya lluvia, que haya mal ambiente, que haya muchas cosas, ¿cierto? Pero resulta que aquí a Medellín le ocurrió, usted no sabe lo que entonces resulta que llegó como un terremoto y estremeció todo esto, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó? Ellos, como no estaban acostumbrados pues a este tipo de ataque tan severo, entonces esta cascada inflamatoria hace un revuelco y a eso o sea, Va bien. Pero bueno, ya entendimos, estamos en la ciudad de Medellín, hay terremotos. Y se generó una inflamación. Estamos contextualizados. bueno, entonces esa cascada inflamatoria va a ser un poco más fuerte que la normal, porque fue algo más extremo, fue algo más duro, fue un sitio respiratorio, una respuesta inflamatoria sistémica más severa. Ahora, las limitaciones de esta tormenta son, primero, que ella no identifican, ¿cierto? No identifican, no tienen memoria, entonces eso es desfavorable para ellos, porque si vuelve a ocurrir lo mismo, ellos no van a detectar pues el peligro en el momento. Ahora, efectos de las lesiones tisulares. Bueno, hay algo muy importante que en el artículo que envié se habían especificado mucho sobre la fisiopatología del tórax y de sus extremidades. ¿Por qué? Porque dicen que la fisiopatología de ellos es totalmente diferente. Dentro de esas, hablamos de estas lesiones torácicas. Bueno, lesiones torácicas graves, nos dan problemas respiratorios importantes y esto prolonga que una estancia larga en la unidad de cuidados intensivos. Tórax inestable también está definido como fractura de tres vértebras, pero en forma continua. Contusión pulmonar. Es el golpe producido directamente ¿a dónde? A los alveolos. Y ustedes escuchan y siguen así, nadie dice nada. De las 3 vértebras. Sí. Ay, yo sí me va a poner más nerviosa. Estamos en es un espacio para el análisis y la discusión. Bueno. Pero son costillas, Ajá. Sí, ya. Y se define así, ¿cómo más se define tórax inestable? 3 costillas seguidas O por ejemplo una respiración asimétrica. No tenía otra de ahí las. tiene una respuesta diferente, tórax inestable. Hay una de 3 costillas seguidas y otra que no recuerdo. 3 costillas seguidas o una sola costilla dividida en 2 secciones, lo que genera un fenómeno de tórax paradójico. Una costilla que se fractura, una sola costilla que se fractura en 2 secciones, cuando toma aire se hunde, no se expande, se hunde, y eso es lo que llaman tórax paradójico, ¿cierto? O las 3 continuas, para otros autores son hasta 5 y en nada de 5, pero no vértebras, costillas. Ay, sí, costillas. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la contusión pulmonar, es el golpe, digamos, el trauma directo que se le da y produce un daño alveolar. Estos alveolos son llenados de sangre y de líquido. Y importante, que duele mucho, entonces ahí se va a ver alterado el patrón respiratorio. Desde que haya dolor se ve alterado también el patrón respiratorio. ¿Y se puede manifestar hasta cuánto tiempo después del traumatismo torácico? Depende del manejo que se le dé. Porque, por ejemplo, un paciente con dolor, un politraumatismo ingresa y una de las cosas que se le hace es el manejo del dolor. Porque Eso es el muy enredado. La pregunta es,
¿Hasta qué tiempo se pueden manifestar las contusiones torácicas? Es decir, un paciente ingresa a su unidad donde usted está y usted le ve una placa, ¿cómo se ven las contusiones pulmonares? Con una radiografía de tórax, generalmente, ¿cierto? O con una tomografía. No es que, yo lo vi una contusión. Radiografía o tomografía, así se ve una contusión pulmonar. Si usted ve a un paciente que le llegó con un politraumatismo y usted ve una placa de rayos X normal, ¿cuánto tiempo posteriormente puede aparecer las contusiones pulmonares en esa placa de rayos X? ¿Cuánto tiempo puede permanecer o que Aparece eso. aparece? Profe, pero yo creo que es inmediato, porque si cuando hay un trauma en el tórax o es sangre o es aire, se hace rayos X, lo primero que se hace son rayos X y ahí se determina. Usted cree que es inmediato, pero los autores que han investigado dicen que hasta 72 horas después del politraumatismo yo puedo ver manifestaciones de contusiones pulmonares. Vuelvo al ejemplo, llega el paciente a mi unidad politraumatizado y la placa está normal. Resulta que a las 48 horas debuta con dificultad respiratoria, le hacemos una placa de rayos X y se evidencian ya unas radioopacidades bilaterales asimétricas. ¿Qué es lo más probable? ¿Neumonía o contusión pulmonar? ¿Después de cuántas horas? 48. Puede ser. Por el contexto que tuvo un politraumatismo, contusión pulmonar, y hasta las 72 horas se pueden ver esas manifestaciones. Como el líquido, como los alveolos se ven inundados de sangre y líquido, puede haber hemoptisis y esa inundación genera alteración en el intercambio de gases, ¿cierto? Si hay alteración en el intercambio de gases va a haber hipoxemia y va a haber ese mismo fenómeno que desencadena la dificultad para respirar. Es porque es importante que hablemos de politraumatismo. ¿Por qué? Porque es lo que van a ver en las unidades donde se recibe este tipo de escenarios. El politraumatismo puede ser politraumatismo cefálico craneal con trauma craneoencefálico leve, moderado y severo. ¿Qué pasa? Que acá en la cabeza tenemos los centros respiratorios. Si usted tiene un TEC severo, puede alterar el centro respiratorio y desregular el patrón respiratorio, y al mismo tiempo, si usted como terapeuta respiratorio no controla las variables de oxígeno y dióxido de carbono, induce fenómenos de vasodilatación o vasoconstricción que generan hipoperfusión cerebral. O sea, usted como terapeuta respiratorio puede inducir muerte cerebral. Segundo, tenemos politraumatismo cervical, ¿cierto? Entonces no solamente puede ser craneal, sino cervical. Resulta que acá, en las vértebras, ahora sí en las vértebras, salen los nervios que inervan la musculatura del tronco y de la periferia. Por eso, si usted tiene una lesión, sección de la médula espinal por debajo de las vértebras lumbares, va a tener parálisis, ¿cierto? ¿Y eso cómo se llama? Hemiparesia o hemiplegia, ¿cierto? Va a tener. ¿Estamos hablando de cuál? ¿Por debajo de qué? De los pies. No, por debajo de las vértebras lumbares. Entonces va a tener hemiparesia o hemiplegia. Pero como estamos hablando de cervical, si usted lesiona la cervical que inerva todo, va a tener cuadriparesia y cuadriplegia. Solo que no va a lesionar solamente las extremidades, sino los músculos de la caja torácica, dentro de ellos el diafragma, y va a tener fenómenos de hipoventilación, ¿cierto? En ese caso, los pacientes van a estar cuadraplégicos y vamos a tener que poner un ventilador mecánico para que respire por ellos. Poner una traqueostomía y quizás queden en ventilación mecánica para toda la vida, para que sean sus pacientes toda la vida generalmente, ¿cierto? Si se salvó la cabeza, se salvó la columna cervical, podemos tener trauma torácico, abierto o cerrado, y en ese traumatismo, sea por arma de fuego, por caída, por aplastamiento, por accidente de tránsito, porque lo vistió una vaca o un caballo, porque son cosas que se ven, puede tener hemotoras, neumotoras, bilateral o unilateral, que su función va a ser identificarlo y contribuir en el tratamiento de él. Pero muy importante lo que decía, contusiones pulmonares, las cuales se pueden manifestar
hasta 72 horas después en las placas de rayos X. El paciente va a tener respiraciones irregulares y alteraciones en el control gasométrico. Va a tener fracturas de la reja costal, que ojalá les traiga una radiografía ahí para que viéramos cómo se ven las fracturas de la reja costal, que es un fenómeno bonito para verlo, maluco para el paciente. Y listo, supongamos que no fue el tórax. ¿Qué sigue? El abdomen, el politraumatismo, abierto o cerrado a nivel abdominal, hepático, esplénico. ¿Qué pasa ahí? ¿Con qué se correlaciona más? Con choque hemorrágico, porque el hígado y el vaso son órganos que a pesar de que tienen mucho flujo sanguíneo, pues también contribuyen en la producción de células sanguíneas y finalmente puede derivarse a un choque hemorrágico y el paciente puede morir. Si es abierto con víscera expuesta, también se presenta. Se puede presentar peritonitis secundarias a un politraumatismo abdominal. Y ahí termina, no, ahí no termina, nos falta la pelvis, que es la que le da estabilidad a la región abdominal y core y puede generar ruptura de vasos sanguíneos importantes y choque hemorrágico. Y finalmente las extremidades, que cualquiera se puede ver alterada dentro de estos, que es lo más común, las fracturas de las extremidades y las lesiones de tejidos blandos, pero pues daría también como para hablar bastante sobre eso, como que la amputación del paciente que termina después de su viaje en moto con una amputación de la extremidad inferior, choque hemorrágico, y eso activa lo que nos decía Padilla ahora, una cascada inflamatoria que va a perjudicar los pulmones. Imagínense, de la extremidad perjudica el pulmón por cascada inflamatoria netamente. Ese es un escenario bonito, pero pasemos a la etiología para facilitarle un poco más la vida. Bueno, pero también quería pues anexarle algo aquí a esto, que cuando hay una falla a nivel pulmonar, también hay una falla a nivel cardíaca. ¿Y qué pasa cuando hay una falla pulmonar y cardíaca? Esto conlleva a una falla en la función de los órganos y una disfunción en los órganos y una falla orgánica múltiple. Bueno, en la etiología vamos a hablar sobre los accidentes de vehículos monitorizados. Cuando hablamos de los accidentes, cuando estamos hablando de esto, no estamos hablando solamente de personas que están conduciendo, sino también que estamos hablando de personas peatones, ¿cierto? También están los atropellos, las explosiones, muy importantes las quemaduras, la amputación, las caídas, intentos de suicidio, ahogamiento y lesiones por violencia. Los factores de riesgo, como lo había dicho, están en personas de edad menor a 45 años de edad, más enfatizados en el sexo masculino y en el factor genético. Un factor de riesgo de esto puede ser el consumo de alcohol, el consumo de drogas alucinógenas, la falta de uso de elementos de protección. Ese factor genético ahí no saben, o explíqueme cómo el factor genético induce. Yo tampoco. Nace como con predisposición al politraumatismo, que genéticamente. Sí. Sí, pero es que no voy a precisar, no. Que pueda generar fácilmente un accidente, pues que pueda ser más grave. Pero cuando hablamos genéticamente, hablamos de antecedentes personales. Pero eso no es genética. Una persona Es que nació con eso. Pero ¿cuál gen se ve alterado para que yo tenga predisposición con politraumatismo? Pero yo creo que de lo que yo alcancé a leer cuando lo averigüé, sí era como antecedentes, los antecedentes que tenía un paciente. Pero eso no Por tiene. ejemplo, si es anticoagulado, imagínense el riesgo de sangrado que tiene ahí. Pero sí, eso lo- es un factor genético. Genética es gen.
No pueden entrar en hemofilia, por ejemplo. ¿Cuál? En hemofilia, eso es genético. Sí. Y tiene más predisposición porque lo pisa un carro. No, pero la complicación subyacente al accidente o al trabajo. Politraumatismo, arriba, politraumatismo. Factor de riesgo para que usted le dé un politraumatismo. Conducir un carro, manejar una moto, sexo de pronto masculino, podría ser menores de 45 años porque son Ya más nos no sé, yo estoy preguntando. La complicación por factores de veneno. Eso decían en la Sí, es verdad, es verdad. O sea, yo lo leí en la regla. Nosotros no entendemos la idea. En el artículo decía que los factores genéticos podían complicar más el politraumatismo, por ejemplo, pacientes anticoagulables y todo eso. Sí, Pero entonces no es un totalmente. factor de riesgo, no. Pero pues, o sea, la idea Es una complicación. Aumenta el riesgo de politraumatismo. No, Bueno, no, ya trabajamos, no, ya. Consuma alcohol. Consuma alcohol. Sí. Pero cuando estamos en la falta de uso y la persona que consume irresponsablemente sin dar nada. Sí. Bueno, provecho Después. Bueno, presentación clínica. En la presentación clínica da dolor, hemorragia, disnea, desorientación, vemos la valoración del plato, pero la veremos más adelante, pérdida de conciencia, shock, hematoma, inflamación, edema y quemadura. Este escenario que ven acá, Es el propio. este es el escenario que ustedes van a ver día a día en su trabajo asistencial, ¿cierto? Si van a hacer asistencial. Es el día a día en Colombia, generalmente hay mucho politraumatismo, mucha accidente por conducción de motocicleta a alta velocidad, politraumatismo en cinemáticas graves, ¿qué más? Profe, pero ese tiene triada. Ese tiene que Triada. triada de Sí, eso tiene triada. Hemorragia, pues Acidosis. hemorragia, acidosis, coagulopatía. ¿Y es la triada de qué? Denver. Ajá, sí. La triada La triada de la muerte. Sí, señor. Triada de la muerte. ¿Cuál es? La triada de la muerte. Si lo escucho bien. Listernia, pues hipotermia, hipertermia, coagulopatía y acidosis. Bueno, entre las ayudas diagnósticas encontramos lo que son las radiografías que nos ayudan a evidenciar donde hay la parte del cuerpo donde hay la fractura. La tomografía evalúa más directamente la gravedad de las lesiones entre órganos y tejidos blandos. La resonancia magnética detalla los tejidos blandos, la médula espinal, el cerebro, creando imágenes detalladas de las estructuras internas. También están las ecografías, pues no es como tan importante en lo que alcance a leer, pero al igual si no hay ninguna de estas, la ecografía puede ser una opción. Da una evaluación rápida, eso es bueno porque es rápida y se utiliza en caso que no haya disponibilidad de los otros estudios como ya les había dicho. Y el Bolestan de tomografía computarizada. Y con paraclínicos encontramos que el impacto sérico, que es el que evalúa la mortalidad celular, el hemograma donde se ven plaquetas, la hemoglobina, la PCR que mide el nivel de inflamación, el TP y el TPT que mide la coagulación y las pruebas cruzadas que son muy indispensables porque los pacientes cuando llegan politraumatizados secundario a la hemorragia se tiene que hacer reserva de sangre. Entonces ahí se le observa qué tipo de sangre es para poder hacer una transfusión. Bueno, ahí en el politraumatismo hay dos escalas, la AIS y la ICC. Son unas medidas globales de la gravedad que indica la lesión. Entonces, ¿qué hacemos?
Resulta y pasa que la cabeza tiene, por ejemplo, tiene un valor de 2, ¿cierto? En AIS. Y en ISC se debe, o sea, se eleva al cuadrado, entonces da 4. Si esto da, si el valor máximo de esta es de 75, ¿cierto? Entonces ahí esa severidad está grave. Si es de 10, 12, 15 hacia abajo, está leve, y si está en la mitad, está moderada. Entonces, como les decía ahora, es lo que hemos verificado en politraumatismo. ¿Cómo está la cabeza? ¿Cómo está el cuello? ¿Cómo está el tórax? ¿Cómo está el abdomen? ¿Cómo está la pelvis? Y las extremidades, superficie. Y ellos tienen un valor en específico. Volvemos a fracturas cervicales. Si hay una fractura cervical inestable, el paciente lo debemos movilizar y tratar en bloque, y el terapeuta se asegura de manipular la vía aérea. Si se hace de forma unánime y movimientos bruscos, puede generar una lesión irreversible que deja al paciente cuadraplégico. Bueno. Profe, y la del protocolo de atención de ATLS. ¿Qué le explicar eso? Bueno, El protocolo de ATLS. Eso está en el artículo. Las siglas cambian en español. Ujú. A, B, C, D. pero ahí vamos a seguir. La A es la vía aérea. Ah, ¿cierto? sí. Bueno, en el tratamiento va a haber una evaluación de A, B, C, D y E. En el A vamos a evaluar la vía aérea y la protección del cuello y la parte de la médula, ¿cierto? Entre estas vamos a evaluar, entre la vía aérea vamos a evaluar que la permeabilidad, que no haya secreciones, que no haya cuerpo extraño, que dentro de ese cuerpo extraño no vaya a ser la misma lengua y que no haya secreciones, y secundario a esto lo podemos aspirar. Y en la estabilidad y en la protección cervical se hace, bueno, a esos pacientes se les coloca cuello de Filadelfia y se movilizan, si es hospitalario, se movilizan en una tabla, se deben de movilizar en bloque, y muy importante con este cuello cervical. En el cuello cervical había un artículo que decía que había muchos cuellos de Filadelfia descontinuados porque eran muy blanditos, ¿cierto? Entonces, y además de que eran blanditos, no tenían el orificio si necesitábamos la vía aérea inmediata. Con la respiración y ventilación, ¿qué se valora con la respiración? ¿Qué valoramos? Que no hay una frecuencia respiratoria elevada o disminuida. Y en la ventilación, ¿qué evaluamos? La expansión del tórax, la simetría, las heridas. Y en la circulación, ¿qué se vamos a hacer? Vamos a vigilar sangrado, signos vitales, y para evitar que un shock, ¿cierto? Resulta que pasa que aquí por esta circulación tenemos que valorar, por ejemplo, sudoración, palidez. Entonces estos son signos que nos pueden dar alarma a que hay un paciente esté sangrando. El déficit neurológico. Y también, en eso, también el pulso carotídeo. sí, y la indufiltración yugular también. Déficit neurológico. Cuando hablamos de déficit neurológico estamos hablando de la escala de Glasgow, ¿cierto? Que evalúa apertura ocular, respuesta motora y si verbal. la persona obedece órdenes. Respuesta verbal. Verbal, motora y apertura ocular. Si este paciente presenta un deterioro, un Glasgow de menor de 8, es indicado para de pronto a una intubación, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no tiene. ¿Qué quiere decir 8? No defiende la vida aérea. No, pero el Glasgow tiene una... No presenta ¿Cuál respuesta. dice? ¿Cómo Si es? tiene 15, tal. ¿Con Si quién? tiene de 14 a 12, tal. Si tiene de 12 a 8, tal. Si tiene menor de 8, esto y eso. No presenta respuesta. No hay respuesta.
¿De cuánto a cuánto va el Glasgow? ¿De cuál? 15. El máximo es 15. ¿Y de cuánto y va el Glasgow? ¿De cuánto a cuánto? De 3 a 15. Rodríguez, ¿de cuánto? 3 a 15. De 3 a 15. No va de 0 ni de 1 a 15. Va de 3 a 15. O sea, el valor mínimo es 3. Porque si no tiene apertura ocular, entonces esta módula le da un punto. Es tiene 3. Si el Glasgow es 15, es una persona alerta, normal. Si el Glasgow está entre 14 y 12, es una persona que está somnolienta. Si el Glasgow está entre 12 y 8, es una persona que está estupor superficial, ¿cierto? Estupor. Y si es una persona que tiene un Glasgow menor de 8, está en coma, ¿cierto? Y en coma significa que no tiene protección de la vía aérea. Ese es el resultado final, esa es la interpretación que hay que darle. Y por eso ese es el punto de corte para asegurar vía aérea. Entonces, con esta mnemotecnia de ABC, donde A es permeabilidad de la vía aérea, A, la B es B, pero se convierte en U de ventilación. Lo que valoramos como terapeutas es la frecuencia respiratoria y la asimetría torácica durante las ventilaciones. Si hay asimetría o abovedamiento, uno pensaría que hay hemotoras, neumotoras, ¿cierto? Estas dos principales, súper importantes para tenerlas en cuenta en el contexto de terapia respiratoria. Bueno, cuando hablamos también de circulación, también estábamos, de la circulación hablamos también del gasto cardíaco cuando el paciente tiene bradicardia. Y con respecto al tratamiento, la exposición y control ambiente, profe. ¿Qué pasa cuando un paciente nos llega politraumatizado con el servicio de urgencia? Por lo general, la persona llega con su ropa, todo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cortar la ropa para evidenciar eficazmente las lesiones que tenga, y se debe proteger el cuerpo para evitar una hipotermia. Ahora, el tratamiento por terapia respiratoria tenemos que tener en cuenta, muy en cuenta, la permeabilidad de la vía aérea. Le podemos ofrecer oxigenoterapia, le podemos ofrecer ventilación mecánica no invasiva y control de los signos vitales. Esto debe ser continuo y si está entubado, debe ser una unidad de cuidados intensivos. El paciente le llega con politraumatismo torácico porque lo inició una vaga, le hace una radiografía, tiene neumotoras derecho, tiene dificultad para respirar, retracciones, hipoxemia. ¿Le ponemos ventilación mecánica no invasiva? No. ¿Por qué? Una vez no. Pues porque primero tenemos que identificar que puede tener una neumotora, ¿cierto? Una neumotora de atención, puede tener una neumotora tiene una solución rápida y tiene trabajo respiratorio. Puedes colocarle tubatoras, un tratamiento puede ser o Profe, pues opino pues que si tiene unos motoras, puede que la motora esté ocasionando los posibles por el encima. Entonces contrarrestar ese motor. No hay que tomar. ¿Se le pone o no se le pone ventilación mecánica? Sí. Profe, yo no creo pues que un paciente con una neumotora se vaya a colocar la ventilación mecánica. Más bien se le hace un procedimiento, se le hace una toracocentesis, se le hace inserción de tubatoras. Va a depender del escenario, pero si tengo el paciente con signos de dificultad respiratoria, Y trabajo desaturado, no está en falla, y tiene una neumotora, no le vamos a ir a poner un caretazo, porque lo que hacemos con la presión positiva es más neumotoras y llevarlo a una neumotora de atención que, si ustedes bien saben, puede generar un paro cardiorrespiratorio, ¿cierto? Se apoya con oxigenoterapia, si idealmente FiO2 elevada, para generar un proceso de desnitrogenación, y inmediatamente se organiza el equipo por una toracostomía. Si se libera y el paciente mejora, mejoró. Si empeora, se intuba ventilación mecánica. Me gustaría que me lo explicara mejor. Sí, es que lo pregunto. Vale, tenemos un contexto: politraumatismo torácico. El paciente llega al servicio de urgencias y soy el terapeuta de turno. El paciente tiene saturado al 80%, con dificultad respiratoria, con retracciones subcostales,
retracciones torácicas y lo llaman a usted, no tiene nada. Ay, mira ese paciente como respira, pero está consciente y el paciente dice que sí siente dificultad para respirar, pero pues aguanta. No lo vamos a intubar porque está estable, ¿cierto? No está en franca falla ventilatoria. Le hacen la radiografía, tiene un neumotórax. Listo. Usted le dice, ¿qué le va a hacer? Inmediatamente no le vamos a dar soporte respiratorio con presión positiva, porque aire con presión positiva en un pulmón roto genera más neumotórax y un neumotórax más grande podría complicar la situación y llevar a un paro cardiorrespiratorio. ¿Cierto? Se hace oxigenoterapia. Ahora, oxigenoterapia con FiO2 elevada. ¿Qué hay dentro del alvéolo? Tenemos un alvéolo. Aquí, ok, tenemos la pleura. Un neumotórax por un escape aéreo es la salida del aire que está acá, y ese aire comprime el pulmón. Hasta ahí, bien, ¿cierto? Este aire que está acá, al aire ambiente, ¿qué tiene? Nitrógeno, ¿cierto? ¿En cuánta cantidad? 78%. ¿El nitrógeno difunde a los vasos sanguíneos? No, el nitrógeno es el que mantiene abierto el alvéolo, pero si se rompe el alvéolo, el nitrógeno pasa acá y es el que genera la compresión del pulmón. Si le ponemos FiO2 al 100, el gas que hay acá es oxígeno al 100% y el oxígeno sí difunde y al mismo tiempo saca el nitrógeno y hace que el alvéolo vuelva a su estado normal. Le ponemos entonces FiO2 elevada, preparamos el equipo, apoyamos la toracostomía, ponemos el drenaje de consucción y si el paciente generalmente, ¿qué va a hacer? Se va a resolver y va a respirar tranquilo, ¿cierto? Y le ponen analgesia y ya. Si se termina de complicar porque no fue a tiempo la toracostomía y aumentó el neumotórax, hay que intubarlo inmediatamente, hacer la cirugía para que le haga la toracostomía sí o sí y buscar presiones positivas bajas en lo posible para evitar aumentar un neumotórax, ¿cierto? Bueno, los diagnósticos diferenciales son las fracturas óseas, lesiones torácicas, lesiones abdominales, trauma craneoencefálico, lesiones cutáneas y hematomas. Y pues la prevención, la educación, la identificación de líquidos inflamables, elementos de protección personal al conducir, seguir las señalizaciones, que haya señalización de pronto para evitar caídas, se implementen estas escalas como para evitar las caídas. La radiografía. Realmente estos artículos que son los reportes de caso nos muestran un poco de lo que es el día a día de las clínicas. Mujer de 23 años atropellada por un minibús el 7 de septiembre de 2004 con politrauma que incluyó contusión torácica anterior, luxación de clavícula, fractura de húmero y cadera. La radiografía de tórax mostró opacidad total del hemitórax izquierdo. ¿Qué es eso? Se ve un politraumatismo así, ¿cierto? Totalmente velado. ¿En qué pensamos? ¿En qué? Neumo. Aire no tiene. Aire no tiene. Todo esto, esta radiopacidad es equiparable con contusión pulmonar masiva más un hemotórax masivo. ¿Qué hay que ponerle? Un tubo a tórax, que es el que ustedes están viendo acá, inmediatamente vuelve la irrigación pulmonar. Se le colocó una sonda multifenestral en la cavidad pleural, como ustedes lo vieron, con persistencia de opacidad con la persistencia de la opacidad.
les van a ver que el pulmón no se va a volver así negro por las manifestaciones de las contusiones pulmonares. Y cuando se libera ese aire, después de pasar el tubo a tórax, se libera ese aire, se va hacia dónde, hacia los tejidos blandos y se manifiesta de esta manera, que esto se llama como enfisema subcutáneo. Esto es aire en la piel. Lo que ven acá. Miren que acá no está, miren que acá ya aparece el enfisema subcutáneo, que cuando lo tocamos en el examen físico se palpa como si fueran cáscaras de huevo. Se presenta un caso de traumatismo torácico bilateral extenso con tórax batiente. ¿Qué es tórax batiente? El mismo tórax inestable, son sinónimos, listo, por fracturas costales múltiples, el cual fue tratado con inmovilización de partes blandas torácicas con alambres de Steinman pasados de manera caudocefálica, lo que provocó la estabilización de la caja torácica y el mejoramiento rápido de las funciones ventilatorias, y se logró retirar oportunamente la intubación endotraqueal. Aquí hace referencia a que las fracturas costales tienen que ir a cirugía, les hacen estabilización, fijación torácica para que vuelvan a su funcionamiento. Vamos a ver si este caso, sí. Ah, pero eso fue. Sí, ok. Qué bobo. Ah, no. Ah, Qué obvio, chito. pero ¿cuándo fue? Si observes este manejamos en mi hora, no, pero es que eso sí se observará. Pero. Oiga, ¿qué año es? 2004, No, pero las fotos paredes de los años 20. Bueno, última de hoy, Mariana, nada más la exposición.